Informe Enigma. Jorge Ríos. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Hola, bienvenidos amigos de nuevo a nuestro encuentro semanal con el misterio. Empezamos mandando un saludo a todos los que nos seguís cada semana. Desde este momento quedan abiertas nuestras redes sociales para que nos hagáis llegar como siempre todas vuestras inquietudes. Nuestro pequeño plató ya va cobrando forma y nuestros compañeros calentando motores. Así que poneos cómodos y disfrutad del contenido de esta noche. En la producción, realización y locución, un servidor, Jorge Ríos, y hoy acompañado de Pilar Espinosa y Hugo Fernández. Si todos estamos listos, tan solo queda comenzar una semana más. Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros.
Bien. Empecemos la entrevista. ¿Se le ha ocurrido algo más tras la última entrevista? ¿Algo que añadir? Sí, el episodio en el que me acusaron muy al principio de no dejar a mi marido ir de caza. Volvamos a la otra vida, que era diferente a la de ahora. Su primer recuerdo después de nacer. Cualquier recuerdo de infancia. Tuve una infancia muy triste. Recuerdo a mi padre darle bofetadas a mi madre mientras yo me escondía tras la puerta. Ella lloraba. La prensa era muy agobiante. Me seguían a todas partes. ¿Hay alguna posibilidad de un anuncio de boda en un futuro próximo? Me dijo que me sentara y me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Lo de la boda me pareció muy gracioso, muy de mayor. Y ahí estaba yo, Diana, una profesora de guardería. No sé, todo me parecía ridículo. Una vez le oí decir por teléfono, pase lo que pase, siempre te querré. Y le dije que le había oído tras la puerta. Tuvimos una gran disputa. Me di cuenta de que había asumido un gran papel, pero no tenía ni idea de hacia dónde me llevaba todo aquello. Ni idea. Princesa. Muy buenas noches, Jorge. Qué bien volver a estar en Informe Enigma. ¿Cómo te encuentras? Muy contenta, la verdad, pese a que el tiempo está un poco complicado entre lluvia y nieve, que ha vuelto otra ola de frío, pero siempre hacer radio y junto con amigos, pues esto alivia mucho esos días un poco grises. Pilar, vayamos al principio, vayamos a hacerlo cronológicamente. ¿Quién era Lady Di? Bueno, pues Lady Di, antes de Lady Di, era Diana Frances Spencer. Pues una chica normal y corriente dentro de que había nacido en una casa de nobles, pero bueno, una nobleza, por así decirlo, dentro del escalafón un poco más baja de lo habitual, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en esos detalles. Pertenecía a la casa Spencer. Y su madre se llamaba Frances Ruth Roche. Nació pues el 1 de julio de 1961 y bueno, pues tuvo una infancia muy complicada, muy complicada.
El padre pues tenía una vida un tanto revuelta, no trataba muy bien a su madre, y de hecho ella en una entrevista privada, recogida luego después en el libro de Andy Warhol, comenta episodios incluso de violencia doméstica por parte de su padre. Pero Lady Di no pertenecía en aquel momento aún a la realeza. No, en absoluto. No pertenecía aún a la realeza. Es que ni se lo esperaba, y esto fue un poco por sorpresa. El acercamiento fue por casualidad, fue un poco muy parecido a Sisi Emperatriz. Era muy jovencita, Diana por aquel entonces, tenía 16 años, y en unas vacaciones pues el príncipe Carlos se acerca a donde ella reside, en Sunderland. Y parece ser que él tenía un lío ahí con la hermana, con una de las hermanas de Lady Diana, pero él puso los ojos en esta chica y la empezó a cortejar, y pues ahí empezaron 2 años de noviazgo, pero fue más bien un capricho. Y luego acabó pues en un compromiso oficial, copando todos los titulares, toda la prensa seria y sensacionalista, amarillista de Gran Bretaña. Y bueno, pero no obstante, digamos que todo el periplo este que sufrió de episodios de altibajos emocionales con este ser fueron mucho antes del matrimonio. Todo esto me recuerda o se asimila mucho a la historia de nuestra princesa Leticia. No bien con esos altibajos, pero bueno, cómo pasas de ser una persona normal y corriente a entrar en la realeza. Pues sí, porque encima es que esta mujer era profesora de escuela infantil. Bueno, yo digo escuela infantil, pero sería por aquel entonces de guardería. De hecho, tampoco era muy brillante en los estudios, no porque no fuera inteligente, sino porque no le gustaba. Hasta que, bueno, pues acabó estudiando puricultura y fue profesora en una escuela infantil. Es que era una persona normal y corriente, de recursos medianos, con decirte que el día del compromiso se tuvo que ir con su madre a comprarse ropa. Pues claro, ya pasaba a formar parte de la realeza, pasaría de tener a lo mejor un cambio al día a cambiarse 4 veces. O sea, tenía un macro armario de ropa, era un constante protocolo de visitas oficiales, de vestir de cierta forma, ya sabes, pero Lady Diana consiguió al cabo del tiempo, una vez que irrumpe en esa monarquía, de romper con todos esos protocolos. Por eso fue tan querida. ¿En qué momento, o sea, con qué años, vamos a decirlo así, deja de ser un personaje normal como los demás y ya se mete de lleno en la Casa Real? Pues a partir de los 16 años, que es cuando conoce al príncipe Carlos, comienzan esa relación, ese noviazgo, y a los 2 años de su relación, pues se casan en la Catedral de San Paul, un 29 de julio de 1981, mira, el año que yo nací. y bueno, pues pasó a ser muy importante porque ya el pueblo la veía como un ser muy cercano, la acogieron muy bien, se vendieron mogollón de souvenirs. De hecho, el bodorrio costó, o sea, entre festines y demás, unos 300 millones de libras, Tú fíjate qué barbaridad. Aquello fue un festival de constantes, pues era salir a la calle y la prensa pues obviamente detrás, ¿no? Ella estaba muy agobiada, pero en una entrevista personal contó que ella realmente vivió una tristeza en silencio, ¿no? Y esto antes de casarse ella lo manifestaba, tenía constantes altibajos porque ella, que empezó a conocer a Carlos, ¿no?, en la intimidad, se dio cuenta que era una persona muy inestable con ella, ¿no? La tenía un poco minada, y más cuando empezó a descubrir el romance que tenía paralelamente con Camilla Parker Bowles. Esto ya empezó a ser llamativo, tanto antes como durante, y aquello fue lo que laminó su salud mental y física, porque empezó a manifestar bulimia, la relajaba el vomitar y empezó pues a comer compulsivamente y a vomitar a lo bestia. De hecho, la gente se empezó a preguntar el por qué estaba tan delgada, tenía
ese semblante enfermizo, y de hecho el día de su boda su cintura pasó a medir 59 centímetros. O sea, pues fíjate qué barbaridad. Hablas de que el príncipe Carlos en la intimidad no era lo que parecía ser. ¿Cómo era? Nunca mejor dicho, y valga la redundancia, la intimidad, la vida personal de Lady Di y del príncipe Carlos. Pues era muy fría, él era muy frío con ella. Era una persona, todo el mundo achacaba, no, es que como pertenecía a la casa británica, se había criado con una madre emocionalmente muy distante. Pues mire usted, no fue así. Lo que pasa es que este señor estaba enamorado de Camilla Parker Bowles, se encaprichó de Diana de Gales, y por aquel entonces los protocolos eran muy rígidos. Es decir, los matrimonios eran concertados con gente de la nobleza, ya sea condesa, ya sea baronesa, ya sea marqués. Pero no es como cuando a partir del finales del 20, principios del 21, sabes que empiezan a saltar matrimonios de príncipes con chicas que eran burguesas o plebeyas, vamos a llamarlo de esa forma. Y bueno, pues se encaprichó mucho con ella, pero se comportaba de una forma muy distante y muy fría. De hecho, antes de la boda, creo que a las 2 semanas antes de la boda, ella escuchó una conversación privada con Carlos y con Carlos y Camila, ¿no? Y tenía la mosca detrás de la oreja. Y escuchó que Carlos le iba a regalar una pulsera a esta mujer, ¿no? Y ella irrumpe en el despacho mientras él estaba trabajando, y bueno, pues oye, era joven y ella tenía ese carácter también de, oye, ¿qué es lo que pasa? No como él, que era un sin sangre. Es que él tenía 30 años, fíjate, y yo 16. Y le pregunta que qué hay en esa caja, y él dice que a ella no le importa. Y el mayordomo le dijo eso, dice, es un regalo para Camila. Esto se lo contó luego el mayordomo en la privacidad. Y aquello, pues empezó a autodestruirla por dentro. Ella estaba obsesionada con Camila. Incluso Camilla Parker Bowles la manda una carta para intentar un acercamiento con ella, pero no por nada, no por quedar bien con Carlos, sino como un hilo de conexión para estar más cerca de él inclusive, ¿no? De hecho, en una de las conversaciones en un almuerzo con las dos juntas, Camila le pregunta, ¿tú no vas a ir a la cacería, verdad? Y él dice, no, para aprovechar ella el momento, porque a Lady Diana no le gustaba, era una defensora a ultranza de los animales, y nunca acompañaba al príncipe en este tipo de reuniones. En otra ocasión, después de la boda, él se llevó unas no sé cuántas novelas para leer durante la luna de miel, se pasaba el día leyendo. O sea, una vida muy aburrida. Había días que estaba fenomenal con ella y otros días pues sentía totalmente indiferencia, ¿no? Y esa indiferencia acabó agravando su salud mental. De hecho, se sometió a tratamiento con psicólogos y psiquiatras, y bueno, pues le daban pastillas, pero nadie le daba unas pautas para poder solventar ese conflicto que ella tenía. Y bueno, pues casi siempre que aparecían en público, pues bueno, la sonrisa de ella era diplomática, pero a la vez era triste, y de hecho durante ese periplo, durante ese matrimonio, la llamaban la princesa triste, ¿no? Luego pasó a ser la princesa del pueblo, lógicamente, una vez que saltó ella a la prensa contando cómo fue su matrimonio, esa biografía que se escribió de ella, que escandalizó por completo a la familia británica. Pero bueno, como insisto, ella rompe esos esquemas, rompe todos los protocolos, se acerca a la gente más desfavorecida. En esos tiempos comienza a saltar las alarmas del SIDA, cuando hubo una alarma social, un desconocimiento de cómo realmente se contagiaba, porque todo el mundo creía que a través del contacto físico uno ya se acababa contagiando del virus, y ella tuvo la valentía de hacerse fotos con niños enfermos de SIDA yendo a África, ¿no? Paseando por esas minas antisistema, siempre reivindicando. Y lógicamente esto hace que se la titule como la princesa del pueblo. Pero bueno, sus hijos solventaron un poco, paliaron esa tristeza. Fue una madre ejemplar, siempre estuvo pendiente de sus hijos, pese a que los protocolos eran, como insisto, rígidos, muy fríos, donde
la educación militar era muy importante, pero bueno, como ya nos estábamos acercando al siglo XX y la familia británica va con una persona que no para nada comulga con todos esos protocolos, pues digamos que hay un equilibrio, ¿no?, emocional. De hecho, a día de hoy, esos hijos de los dos hijos de Lady Di son todo un ejemplo. Hombre, hay cosas que obviamente no serán igual que su madre, nunca habrá una persona como ella, pero a la vista está que son personas normales y corrientes, mucho más cercanas que incluso su abuela. O sea, yo te voy a decir, Pilar, que antes estabas hablando de un almuerzo entre Camila y Diana. Yo personalmente jamás me habría sentado a almorzar, desayunar o comer con la que sé que es la amante, o en este caso sería el amante de mi mujer. Hombre, yo tampoco, pero date cuenta una cosa. Como bien te he comentado al principio, Diana tenía 16 años cuando empezó el noviazgo con Carlos. Lógicamente, si esto se lo hubiesen preguntado a Diana 10 años después, te diría ella que no, que nunca se hubiese sentado con la persona que irrumpió en ese matrimonio, porque como bien ella dijo, era un matrimonio de 3, no de 2, pero la inocencia que tú tienes siendo adolescente y una persona que apenas había tenido vivencias en la vida, pues ese desconocimiento, esa ignorancia, incluso te crees que esa persona va con buenas intenciones. Obviamente después se vio que no. Pero hemos de decir una cosa, no vamos a entrar tampoco en temas morales, ¿no? Pero aquí el principal responsable de todo esto fue Carlos. Y obviamente, vamos a ver, Lady Di, que esto no lo he contado, hubo un momento que no estuvo por la labor de casarse. De hecho se reúne con sus hermanas y les dice, mira, yo este tío está un día así bien y otro día no me produce ninguna confianza, tengo que estar todo el día detrás de él y yo creo que lo mejor es que no me voy a casar, es que no le aguanto. Y dijeron sus hermanas, pues hija, demasiado tarde, porque estás en todos los periódicos, en todas las revistas, hay platos, vasos con tu foto y con tu llavero. ¿Qué hace una cría de 16, 17 años? Pues a ver, aguantar, pero claro, una vez que pasa todo esto y tú despiertas, porque a veces en ocasiones el amor es ciego, y con Diana realmente lo fue. O sea, es que Diana estaba enamorada de este señor, hasta las trancas, luchó por su matrimonio, pero fíjate, yo creo que también fue una lucha interna porque sus padres estaban separados, estaban divorciados, y como ella vivió esa tristeza y esa ruptura familiar, pues a toda costa intentó que no volviera a suceder lo que ella misma vivió, que no hubiese pasado nada, porque oye, hoy en día muchos matrimonios se rompen y bueno, pues oye, hay que seguir para adelante con los hijos. En ocasiones pues ya sabemos cómo están las leyes, pero no vamos a entrar en ello, ¿de acuerdo? Pero ella moralmente tenía esa necesidad de intentar salvar su matrimonio a toda costa, pero claro, estamos hablando de una princesa, 4 títulos nobiliarios que se le otorgaron una vez que se casa, que estás en todos los medios de comunicación, que sales a comprar pan y te están persiguiendo 150 fotógrafos, paparazzi. O sea, es que su vida era pública, totalmente. A ver, lógico, es la parte de la familia real, ¿no? Pero allí la familia real era como, yo qué sé, como los New Kids on the Block. Nunca o no se conoce ningún amorío, nada, que Lady Di en este caso hiciera para contrarrestar lo que estaba haciendo el príncipe Carlos. A ver, confirmado no hay nada. Rumores, todos sabidos y por haber, pero yo la entiendo. Porque si tú no tienes, aquí sí que voy a lanzar una lanza a su favor, estás casada con un príncipe, tienes miedo a dar ciertos pasos una vez que despiertas, pues ella paralelamente tuvo algunos romances así esporádicos. Se le dijo que se había liado con un jugador de rugby, incluso que uno realmente fue el padre de Harry, que luego se demostró que no, por el parecido un poco así con las pecas y con por ser pelirrojo. Pero, a ver, escarceos parece ser que hubo. ¿Confirmados? No, pero seguramente sí, claro.
a ver, no la toca el marido, pasa de ella, duermen en habitaciones separadas, leyendo libros todo el día, porque la luna de miel se pasa toda la luna, todos los viajes ahí leyendo, que se llevó no sé cuántas novelas, apenas consumando. Pues hombre, pues claro. Lógicamente. ¿En qué momento ya pasan los años, la relación entre Lady Di y Carlos va en declive total? Pues a ver, a partir de los años de los 90, 91, hay una separación no oficial, pero cada vez se les ve más distantes, ya no, prácticamente no van juntos a actos oficiales. Ella cada vez tiene más presencia, de hecho la gente se acercaba mucho más a ella que a él, y esto a él le producía, esto le celaba, y ella en una entrevista dijo que bueno, pues que tampoco le parecía ético que se acercara más a la gente a ella que a él. Entonces, bueno, cuando empieza la separación física, que no oficial, cada uno tiene sus recorridos, van a los sitios, a los actos que tengan que ir, cada uno tiene sus agendas por separado, pero a partir del año 96 es cuando hay un divorcio oficial. Y es cuando empiezan a coparnos la tele, las típicas películas, estas TV movies, con toda la vida de Diana, lo mal que lo pasó, la bulimia, los episodios de depresión, porque era una persona que tenía una depresión crónica. Claro, porque casi siempre los medios de comunicación nos inundaban con fotografías o vídeos de Lady Di, pues siempre haciendo misiones humanitarias, ¿no? Rara vez se mostraba esa parte de mujer, pues que estaba sufriendo, digamos, en la intimidad. Sí, para ella era un bálsamo, y para la prensa, para alguna prensa, porque oye, vamos a ver, también fue criticada, para alguna prensa era toda una valiente, una heroína, una Wonder Woman, y para otros era puramente sensacionalista, la criticaban mucho, que era muy inestable, que no era una imagen ni una figura para el pueblo tener a alguien así, ¿no? Que un día sonríe, otro día está triste y demás. Pero ya sabes, como no siempre gustas a todo el mundo, pero ahí está que el día que murió y fue el funeral, aquello fue impresionante, y de hecho la cantidad de flores y mensajes que dejaron a las puertas de Buckingham Palace, que por cierto, ella una vez que anuncia, una vez que el divorcio es oficial y que ya no conviven, ella luego estuvo viviendo en Kensington Palace, ella decide saltar a la televisión y contar todo lo que había sufrido durante ese matrimonio, el estricto protocolo al que fue sometida, y aquello, imagínate cómo estaría la reina madre, ¿no? Se echó las manos a la cabeza diciendo, bueno, ¿y esta hora qué hace? Pues claro, ahí fue como una especie de ring para el pueblo, porque hubo pueblo que se posicionó en el lado de Lady Di y otro que se posicionó al lado de Carlos y Camila Parker Bowles, que después de la muerte de Lady Di, no me quiero avanzar, pero bueno, pues poco a poco Camila fue haciéndose un hueco, pero aún así la aguantan y la soportan porque es mujer de Carlos actualmente, pero nunca va a ocupar el cariño que le tiene el pueblo a Lady Di. O sea, yo te voy a decir una cosa, una anécdota. Una visita que yo hice a Londres, estuve en el Palacio de Kensington Palace, que es espectacular, de aquí lo recomiendo, no pude ir a Buckingham porque estaba cerrado. Y en Kensington, pues recibieron principalmente la reina Victoria Eugenia, un palacio que no es muy grande, pero es muy bohemio, ¿no? Muy acorde con la personalidad de la princesa Diana. Y allí pues había una exposición de todos los vestidos de los actos oficiales a los que ella fue, diseñados por Versace. Porque vamos a decir una cosa, ella hizo un lavado de cara aparte de ser aplaudida por esos actos oficiales, fue un icono de la moda. Es que llevó unos vestidos impresionantes,
unos diseños que a día de hoy yo creo que no hay princesas desde mi punto de vista ni otras nobles que han llegado a la altura de ella. Es una mujer alta, con una figura espectacular, porque luego la tía era muy deportista. Sí es cierto que tenía la enfermedad de la bulimia, que eso fue una batalla a lidiar durante muchísimo tiempo, pero era muy elegante. Y he de decirte que también tiene un récord Guinness, ha sido la persona más fotografiada y que más portadas ha ocupado en la prensa mundial, ¿eh? Pilar, ¿cómo era la relación entre ella y la reina madre? Muy tirante, muy fría, muy distante. No, para la reina ella era una persona alocada, poco elocuente, descerebrada, porque hacía cosas, rompía los protocolos, se acercaba mucho al pueblo, y eso pues a la reina no le gustaba para nada. Y de hecho el pueblo fue muy reacio una vez que salta a la luz la relación y todo lo que vivió con la familia real, Lady Di. El pueblo incluso recibió, la respondió con rechazo y con una especie de dualidad. Luego, con los años, bueno, gracias a la relación con sus nietos, los hijos aquí han tenido un papel muy importante después de la muerte de Lady Di. Digamos que han sido el equilibrio, ¿no?, entre el padre, la madre y el pueblo, porque ahora con esto de las redes sociales pues podemos acercarnos un poco más a las vidas de mucha gente, de muchas celebridades. Bueno, yo que he podido documentarme en este tiempo, he podido ver vídeos, por ejemplo, que salen los nietos con su abuela, en plan gracioso, con su padre, incluso con Camila. Y esto, digamos, que ha acabado un poco suavizando, ¿no? Ha sido la mermelada de esa relación del pueblo con lo que es la figura principal, ¿no?, la cabecilla de toda la familia real británica. Vamos a encarrilar el final. Pilar, háblanos de su última relación con Dodi Al-Fayed. Bueno, pues su relación con Dodi Al-Fayed fue pues de película, ¿no? Totalmente. Bueno, he de decir que antes de conocer a Dodi dicen que se enamoró de un médico pakistaní, de una persona que era muy normal, un médico con un sueldo normal, pero claro, la presión mediática, aquello pues no permitió que ella continuara con esa relación. Y bueno, pues conoce a Dodi Al-Fayed en una de tantas actos oficiales, y esas comidas, ¿no?, pues se cruzan. Y bueno, pues él se enamora de ella, cuidado que le da un poquillo mujeriego. Ella al principio no le rechazaba, él se lo curró al máximo porque se quedó prendado de ella, de esa forma, esa fascinación por cómo se acercaba al pueblo. El padre incluso estaba enamorado de ella, o sea, enamorado no me refiero físicamente, sino que le encantaba la personalidad de Lady Di. Y pues el padre, digamos que hace un poco de Celestino, ¿no? Les reúne, les junta y bueno, pues se acaban enamorando. Viajes en el yate privado de este hombre, porque claro, ya sabemos el imperio que tiene el padre. Ese centro comercial de Harrods, que es impresionante, por cierto. Yo recomiendo a todo el que vaya a Londres que por lo menos pase a visitarlo. Otra cosa es comprar. Bueno, a lo que vamos. Incluso se queda embarazada de él. Bueno, esto después de la muerte, la autopsia, se dijo que estaba embarazada de 2 meses aproximadamente. Pues sí, se enamoraron. Incluso tenían pensado formalizar el compromiso y posterior matrimonio, hasta que llegó pues lo que todos sabemos. Bueno, el final, el fatídico destino, que los unió para siempre. Sí, eso creemos, ¿no? Porque no conocemos lo que hay al otro lado, pero sí. La lástima es que fue una muerte muy trágica. Ojalá hubiera sido, ¿no?, un poco más romántica, propia de libros de a los Romeo y Julieta, ¿no? Que hubiera sido un poco más dulce, más liviana. Obviamente no deseamos la muerte a nadie, pero fue, bueno, recuerdo ese día
que muchos que admiramos yo personalmente admiro a esta mujer, al día siguiente era muy surrealista, ¿no? Al enterarte de la noticia, ese coche destrozado. Por aquel entonces no había selfies, ¿no? Pero seguramente si en ese momento hubieran habido redes sociales, te digo yo que esa foto la gente hubiese buscado los rostros de los dos cadáveres. Estoy segurísima. Y eso hubiese rulado por todos lados. Sí es cierto que alguien se hizo con la foto del cuerpo sin vida de Lady Diana. Recuerdo que lo leí en Interview, pero nadie se atrevió a publicar esa foto, imagínate. Pero a día de hoy si no recuerdo mal, hará cosa de escasos meses, alguien dijo, no, tendría que hacer memoria, no sé si fue su chofer o uno de los guardaespaldas, un bombero que acudió, habló hace escasos meses y dijo que Lady Di cuando la sacó del coche no había muerto, que murió en el hospital. En el hospital, que estaba viva y hablaba cuando la sacó del coche. Cierto, aún respiraba y falleció luego en el hospital, cierto, es cierto. Si no hubiera muerto de esta manera, quizás no sería la leyenda o el icono que soy. Ya se ha pasado con otras estrellas, pues como Michael Jackson, como Elvis, que todo el mundo ahora los tiene como seres superiores, pero a veces hay que pensar, y si no hubieran fallecido, y si dejamos que la vida les hubiera dado la oportunidad de llegar hasta su final como ancianos, seguirían siendo esos iconos que creemos a día de hoy. Yo lo dudo. Hombre, visto desde ese punto de vista estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que si lo pensamos desde el punto de vista humano, a mí me parece muy triste porque justo es cuando ella empezó a arrancar su vida. Murió con 36 años, una vida complicada. Tú fíjate, una infancia dura, aguantando a un padre violento, idas y venidas de una casa a otra. Luego con 16 años que estaba en la florinata de la vida y ella todo lo idealizó, ¿no? O sea, se casó, por así decirlo, fue un cuento de hadas aquello, y de repente tienes un matrimonio desavenido. Lógicamente vienen esos 2 milagros de vida que fueron sus hijos, lo que realmente a ella le sanó, le curó el alma, pero todo ese periplo y luego estar todo el día cuestionado en la prensa, eso fue un infierno. Más que cuento de hadas, esos años tuvo que ser un infierno para ella. O sea, tú fíjate a lo que estás sometida y luego no poder expresarte porque, claro, te están retratando todo el día. Muy cierto. Es que incluso unas lágrimas que echó, no porque se fuera Carlos de viaje, porque tú fíjate en la prensa lo que dijo. Diana llora porque Carlos se va de viaje oficial. No, señores. Diana estaba llorando porque en una de las agendas que llevaban el príncipe Charles, se cayeron 2 fotos de Camila Parker Bowles con él, y fue cuando ella le descubrió esos gemelos que ella le había regalado, con un mensaje subliminal. Y aquello, imagínate, ya se vino abajo y la prensa lo dijo como, es que está llorando porque en la marcha de Carlos a un viaje de no sé qué. Claro, ¿ella qué va a decir? Pues bueno, tuvo que asentir con la cabeza para no poder mostrar porque le estaba vetado. Es que en esos tiempos todavía aún, y a día de hoy, ser imagen pública a uno le está vetado el mostrarse. A mí eso me parece ridículo. Yo creo, y encima también lo cuestionamos nosotros, pero estamos criticando que es que estas personas no se muestran cercanas ni naturales, pues es que tampoco nosotros les permitimos como tal. ¿Por qué? Porque si nos escandalizaríamos de que un rey no pueda llorar, o un príncipe, o una condesa, o una baronesa, oiga, que son personas como nosotros. Yo no estoy defendiendo porque no voy a defender ni el papel de la monarquía, ¿no? Pero a lo que voy, para que la gente lo entienda, los oyentes, es que todos somos bajo títulos, ya sean nobiliarios como títulos de carrera, bajo fachadas, somos personas, y cuando nos morimos, todos vamos al mismo lado, o eso creo. Quizás sea así. Pilar, como siempre, ha sido un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio para traernos la biografía de uno de los personajes también sobre el que recaen más conspiraciones sobre su muerte, pero que bueno, que eso es otro tema. Otro cantar.
Bueno, yo agradecerte que me has brindado una vez más la ocasión de poder hablar de una gran mujer a la cual admiro, así que te tengo que dar las gracias en mayúsculas y sobre todo gracias a todos nuestros amigos oyentes que cada semana están apoyando y sobre todo que no dejen de escuchar semana a semana tu programa, que merece la pena. Tienes un gran equipo, eres un gran locutor y por favor que me sigas invitando para hablar de estos personajes bellos. Luego ya hablaremos de personajes, que estas ya son las malotas. De esas también hay. Pilar, lo dicho, nos escucharemos muy pronto. Un abrazo y buenas noches. Otro para ti. Jorge Ríos, Informe Enigma. Adéntrate en el mundo de las conspiraciones con Hugo Fernández. Su repentina muerte conmocionó al mundo. Un final brutal para una vida glamurosa. Una princesa fallecida en un accidente de coche bajo las calles de París. El único testigo desapareció sin dejar rastro. ¿Qué ocurrió aquella noche? El Ministerio Fiscal francés culpó al conductor. Aunque las pruebas no son concluyentes, este sigue siendo el veredicto final. Y las teorías de la conspiración abundan. Las conexiones del servicio secreto con dos personas relacionadas con el accidente nunca se investigaron. Las muestras de sangre de la autopsia fueron manipuladas. El accidente lo causó deliberadamente un segundo vehículo o una bomba. ¿Fue un accidente la muerte de Diana? Analizaremos las conclusiones de la investigación francesa y con tecnología punta arrojaremos nueva luz sobre una tragedia que aún sigue de actualidad. Diana, accidente o asesinato. No hace mucho que despedíamos a nuestra compañera Pilar, que nos ha hecho una pequeña biografía de la vida de este personaje tan importante como era la princesa de Gales, pero ahora toca empezar donde hemos terminado. Hemos acabado con ese accidente después de la cena con su pareja, con Dodi Al-Fayed, y ahora queremos saber un poco más qué pasó realmente, porque las versiones oficiales nos cuentan pues sencillamente eso, ¿no? Un accidente, una mala circunstancia en la que, bueno, pues acabaron con la vida de Lady Di y de su pareja, pero siempre parece que hay algo más, y en este caso quizás sea por la persona que ella era, quién sabe. Han recaído muchísimas teorías de la conspiración. ¿Y quién mejor que él, que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de historias, que Hugo Fernández? Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo te encuentras, compañero? Pues perfectamente, Jorge, muchas gracias. Hugo, Lady Di, que no es poca cosa, y quizás, como ya he dicho, por tratarse de quién se trataba, hayan caído tantas teorías e historias de la conspiración, porque no nos podemos conformar con la versión normal de que, bueno, fue un accidente de tráfico como otro cualquiera. Bueno, pues la verdad es que hay puntos bastante extraños en el accidente, ¿no? Yo, mi teoría sería un poco ecléctica, ¿no? Yo no descarto tampoco la teoría del accidente. Puede haber sido debido simplemente a una mala circunstancia, vamos a comentarlo ahora mismo, pero como muy bien dices, hay multitud de teorías de la conspiración alrededor de la muerte de Lady Di, probablemente por ser quien era, ¿no? Hay quienes apuntan desde una conspiración en el seno de la corona británica, pues llevado o ejecutado por el MI5 o el MI6, hay quien apunta a los servicios secretos franceses, quien apunta a traficantes de armas y quien incluso un poco se aventura pues a culpar al propio Bin Laden de la muerte de Lady Di. Hay conspiraciones prácticamente para todos los gustos
Y bueno, yo creo que estamos hoy un poco aquí como siempre, ¿no? Nunca para intentar adoctrinar, sino para un poco, pues oye, exponer los puntos de vista, exponer qué cosas sí y qué cosas no apoyan cada teoría, y bueno, pues estudiar un poco qué pasó en aquel fatídico puente del Alma de París, aquel 31 de agosto del 97. Tengo ganas de escuchar todas estas teorías e historias, pero vamos, voy a ser sincero, o sea, la que más me ha llamado la atención sin duda es la de Bin Laden. O sea, hasta este hombre se le llega a meter en el saco de Lady Di. Sí, se le llega a meter allí porque, bueno, en aquella época pues era cuando, bueno, fíjate que los atentados del 11S fueron pocos años después, fueron 4 años. En aquella época Al Qaeda estaba prácticamente en pleno auge, aunque no era muy conocida en Occidente hasta que no ocurrió el atentado del 11S, que bueno, daría también para hablar otro programa de qué pasó el 11S, ¿no? Pero bueno, basándose un poco, digamos, en la versión oficial, pues bueno, Al Qaeda ya estaba operando en todo el mundo prácticamente, y digamos que se centró como blanco en Lady Di porque decían que no era una buena influencia para las mujeres musulmanas. Sabes que ella, pues bueno, tenía causas prácticamente humanitarias en todo el mundo, defendía los derechos humanos, viajaba a todo tipo de países defendiendo, pues bueno, las causas, digamos, de los más marginados, y digamos que estuvo en el foco, o piensan que estuvo en el foco de Al Qaeda por culpa del personaje que era. Sabemos que era un personaje totalmente mediático y cada movimiento que daba era multiplicado por 100 o por 1000. Entonces, bueno, pues Al Qaeda se sintió un poco amenazado por esa figura de Lady Di en pos de la igualdad de las mujeres, y bueno, la tuvo ahí en el punto de mira. Antes de entrar en todo esto, Hugo, vayamos justo al momento donde se ha quedado Pilar, que es después de la cena entre Lady Di y la que era su pareja actual. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en ese momento ocurre lo siguiente, ¿no? Ellos estaban en el Hotel Ritz, en la Plaza Vendôme, que era propiedad de Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi Al-Fayed, el que por aquella época era, pues bueno, la pareja de Lady Di. Entonces, en ese momento, ellos estaban prácticamente asediados por los paparazzi, como siempre ocurría en la vida de Diana de Gales. De hecho, ya fueron ferozmente pues perseguidos en la estancia que estuvieron en Saint-Tropez y en la época que estuvieron de crucero unos días antes. Y bueno, pues en ese momento se decide que la pareja que iba a pasar la última noche en París, luego iban a volver a Londres, en un momento determinado pues abandonan el Hotel Ritz para viajar al apartamento personal de Dodi. En ese momento pues se manda a venir a Henry Paul. Henry Paul era, digamos, en quien recayó toda la culpa del accidente, que era quien conducía la limusina. Henry Paul era junto a seguridad del Ritz. En ese momento no estaba trabajando. Digamos que Mohamed Al-Fayed lo llamó expresamente para escoltar a la pareja. Y bueno, pues en ese momento se decide hacer un poco, pues esquivar a esos paparazzi que se encontraban fuera del hotel. Decidieron que abandonarían los 2 coches en los que Dodi y Lady Di habían viajado todo ese día en París, y alquilar un coche, un Mercedes S280, un coche bastante potente, bastante pesado, y de esa manera pues intentar esquivar a los paparazzi para poder llevar a la pareja al apartamento de Dodi. Esto ocurrió pues salieron del hotel en torno a las 12:20 de la noche, y unos 10 minutos después, después de un recorrido de unos 3 kilómetros, que nadie tampoco se explica muy bien por qué eligieron ese recorrido cuando no era el más directo, digamos, fue cuando, bueno, pues se estrellan de manera extraña en ese puente, para ser exactos en el pilar, túnel, para ser exactos en el pilar, contra el pilar número 13, y ahí es donde, bueno, pues pierden la vida todos los ocupantes, excepto el guardaespaldas de los Al-Fayed, John Reeves. Y bueno, más o menos eso, digamos, un poco sería el resumen de lo que aconteció, ¿no? Mientras iban perseguidos por los paparazzi, el conductor dicen que iba a una velocidad totalmente desproporcionada, que luego veremos que tampoco era tal, porque en primer momento se apuntó a que circularía casi a unos 200 kilómetros por hora, cuando, bueno, más o menos las pruebas actuales apuntan a que no circularía más de unos 96, como mucho 100 kilómetros por hora, y ahí es donde, bueno, pues se produce esa colisión, y ahí es donde empieza un poco toda la teoría de la conspiración en lo que volvió a aquel choque mortal.
Hugo, corrígeme si me equivoco, pero no hace mucho salió un bombero que acudió a la escena, vamos a decirlo así, al accidente, y dijo que Diana de Gales no estaba muerta cuando él acudió allí, sino que murió de camino al hospital. Y todas las versiones nos dicen que murió en el acto, que murió en aquel accidente. Exactamente. Mira, es uno de los puntos oscuros de este accidente, ¿no? La primera versión lo que había dicho es que Diana de Gales murió prácticamente en el acto porque el corazón se desplazó desde la parte izquierda a la parte derecha del pecho. Eso, hubiese provocado una muerte instantánea. Sin embargo, los primeros en llegar, el primero para ser exacto en llegar a la escena del crimen no fue un doctor, como luego hablaremos. Hubo un doctor que la atendió en primer momento, pero el primero en llegar fue un paparazzi. Y Diana en ese momento estaba consciente. De hecho, él dice que intentó sacarla del coche, estando ya consciente, pero tenía los pies atrapados. Entonces no pudo hacerlo. Se quedó con ella mientras llegaban los servicios de asistencia para ver que estaba consciente y demás, y él decía que estaba consciente. Luego, posteriormente, unos minutos después, circulando en sentido contrario del puente, del túnel, es que también es un puente, circulando en el sentido contrario del túnel, llegaba un doctor privado bastante importante en París, Méliès. Cuando ve el accidente para y se dedica pues a socorrer a las víctimas. Él en un primer momento no reconoce que son Diana, ni Dodi, ni muchísimo menos. Él en ese momento certifica la muerte del chofer, de Henry Paul, certifica la muerte del acompañante que va en el asiento de atrás, que era Dodi Al-Fayed, y él ve que hay una persona muy mal herida, que es el guardaespaldas de Al-Fayed, que estaba en el asiento de adelante, George Reeves, y sobre todo ve que la chica, como él dice, porque no la había reconocido como Lady Di, estaba consciente. De hecho, hablaba y se quejaba. Decía, Dios mío, decía, me duele mucho. Y entonces, incluso cuando llegó la ambulancia, que todavía el doctor estaba allí, les dijo, atended primero al copiloto, porque está muy grave herido. Sin embargo, la chica todavía se encuentra consciente. Es decir, según los testigos, como el bombero, que llegaron al lugar de los hechos, dicen que Diana en ese momento estaba viva, incluso estaba consciente y podía hablar. Hombre, estaba en un estado bastante, con un politraumatismo importante, pero yo que he estado bastante tiempo en la Cruz Roja y por desgracia he atendido a bastantes heridos de accidentes, porque muchas veces te llamaban y no había otra ambulancia cerca y tenías que ir tú. Y cuando un accidente pasa de este tipo y hay un herido que está inconsciente y hay un herido que está consciente, el que reviste más, más urgencia en la atención es el inconsciente. Y se dedican a atender al guardaespaldas porque Lady Di estaba viva. En ese momento que el paparazzi está con Lady Di mientras llega este doctor, por casualidad, cuenta el paparazzi que le dijera algo importante como, yo no sé, especulo ahora, que el accidente fuera provocado por otros compañeros, que algún dato relevante le contó a este paparazzi, o no le dijo nada. No, simplemente se quejaba. Dice que decía, Dios mío, dice, me duele mucho, y también desmintió, como otros testigos que estaban allí, desmintió las palabras que luego también fueron públicas, que dicen que Lady Di, cuando llegaron los paparazzi, dijo, dejadme en paz. Nunca llegó a decir esas palabras, pero sí llegaba a decir que le dolía y sobre todo estando en estado de shock, pues no paraba de decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero esta, sin embargo, no es la única versión del accidente. La versión me dices del choque. Me refiero que esta no es la única teoría conspiranoica, digamos, de este accidente. Hay muchas más. Hombre, la versión de que Diana de Gales estaba, como hemos un poco pues siguiendo en esta línea, ¿no? Estaba viva y luego cuando llega al hospital está muerta. Lo primero que se apunta es que todos dicen que la ambulancia tardó excesivamente tiempo en llegar al hospital y que teniendo un hospital muy cercano, a 1,5 kilómetros, no seguimos hospital, y que incluso en el trayecto de la ambulancia llegaron a pasar muy cerca de otro. Sin embargo, se le lleva prácticamente al más lejano, que está a casi 6 kilómetros, que es el de Petit-Saint-Pétrier, que es donde acabó muriendo. O llegó cadáver a ese hospital. Las teorías de la conspiración apuntan a que no les cuadra el tiempo en el cual Diana hizo ese trayecto de 6 kilómetros, ¿no? Dicen siempre que se tardó en hacer ese trayecto unos 45 minutos. Tampoco es del todo cierto, porque cuando llegaron los bomberos tuvieron que sacarla del coche. Prácticamente la sacaron cerca de la 1 de la madrugada.
la subieron a la ambulancia y en ese momento la ambulancia se paró porque dicen que Lady Di entró en paro cardíaco, ¿no? Y yo también te puedo decir que cuando las ambulancias hay que hacer algún tipo de reanimación, algún tipo de maniobra que sea bastante delicada, la ambulancia se para. Simplemente tienes que ver que cuando ves una UBI móvil que va muy despacio con las sirenas puestas, sabes que la persona que va ahí está grave porque no pueden avanzar a mucha velocidad porque la están atendiendo detrás. Entonces la ambulancia para durante 2 veces en el trayecto porque dicen que Lady Di entra en parada cardíaca y se toma la decisión de llevarla a ese hospital que estaba más lejos, principalmente por 2 motivos. Y fue algo consensuado entre el médico que estaba en la ambulancia y el médico que estaba de urgencias atendiendo llamadas y demás en el servicio de emergencias francés. Y se hace por el motivo de que el hospital de Saint-Pétier estaba especializado prácticamente en heridos politraumatizados, como era Lady Di. El hospital que tenía más cerca no tenía tampoco excesivo material ni excesivos médicos cualificados. Sin embargo, además, en Saint-Pétier estaba especializado en esto y además esa noche de guardia estaba prácticamente el doctor más eminente de París en este tipo de intervenciones. Por eso deciden llevarla al hospital y por eso el viaje duró tanto, porque estaba lejos y durante 2 veces tuvieron que parar. De hecho, a Lady Di tuvieron que hacerle una incisión en el pecho de 60 centímetros para hacerle un masaje cardíaco justo encima del corazón. No valía solamente con hacérselo a través del tórax, tuvieron que abrirle y hacerlo directamente en el corazón. Entonces llegó cadáver por eso. Hay muchas teorías de la conspiración que apuntan eso. ¿Por qué la ambulancia tardó tanto? ¿Por qué no la llevó al hospital más cercano? Pues bueno, la explicación que dieron los doctores, que es bastante convincente, es que tuvieron que parar 2 veces para atenderla y porque ese hospital era mucho más especializado y además estaba la mayor eminencia prácticamente de Francia trabajando allí justamente esa noche. Otra cosa, Hugo, que no cuadra mucho, que también llama muchísimo la atención, es qué ocurre con las cámaras de vigilancia de París aquella noche. Bueno, pues en esto también hay una explicación bastante plausible, ¿no? Podemos creerla o no. Esto es lo que yo te decía al principio, ¿no? Vamos un poco a tocar pues qué hay de raro y qué hay de no tan raro, ¿no? Según la explicación que se dio, porque cuando se hizo la investigación, prácticamente se rastrearon todas las cámaras que podían haber seguido o podían haber grabado el vehículo desde la salida del Ritz hasta la colisión. Se hizo el trayecto inverso por la policía, pero no encontraron ninguna cámara relevante. Las únicas cámaras que había en ese trayecto pues eran de edificios privados que prácticamente apuntaban a las fachadas. No daban ninguna imagen pues definitiva del vehículo, ¿no? Sin embargo, en el Puente del Alma hay 14 cámaras de seguridad. En ese momento no estaba funcionando ninguna. Sin embargo, no era por ninguna avería. De hecho, unas 2 horas antes del accidente, un motociclista que pasó por allí fue multado por la policía porque, bueno, fue grabado y había pasado con exceso de velocidad. La explicación, no sé hasta qué punto es cierto o no, la explicación que se dio fue que esas cámaras estaban en propiedad de la Policía Metropolitana de París. Y ellos, a las 11 de la noche, no estaban trabajando, cerraban las instalaciones y no había un turno de noche. Es decir, las cámaras no grababan, ni había nadie observando las cámaras, y si hubiese habido un accidente, a lo mejor en ese momento podrían haberlo visto, pero por la noche no grababan las imágenes. Entonces fue esa la explicación que dieron. Había una cámara a la entrada, sobre todo que ella siempre funcionaba, pero no grababa imágenes. Entonces esa fue la explicación que dieron, ¿no? Bastante, bueno, pues no sé si convincente o no, pero esa explicación que dieron de por qué no hay imágenes del accidente ni se grabó dentro del túnel nada de lo que pasó. Curioso. O sea, de todas las cámaras hay una que no funciona. O sea, perdona, en ese turno no había nadie controlando aquellas cámaras. También eso supongo que será motivo de muchísimas conspiraciones. Hugo, hasta aquí el accidente, bueno, pues es un accidente. Pero ahora vienen las teorías de quién lo pudo provocar. Bueno, pues al principio, según la policía y el juez, tuvieron un claro culpable, ¿no? Fue Henry Paul, el conductor del vehículo, sobre todo por 2 circunstancias. Una, los análisis de sangre habían mostrado que triplicaba la tasa de alcohol y segunda, también estaba tomando antidepresivos. Entonces esta bomba, digamos, de relojería lo que hizo fue que, bueno, pues perdiese en un momento dado los controles del vehículo
y se precipitase contra la columna. No había nada que frenase el golpe, no hay ninguna barandilla del puente del Alma, simplemente las columnas. Esta teoría también presenta bastante inconsistencias, porque si bien las pruebas de alcohol que se hicieron siempre pensaron que habían podido ser cambiadas en algún momento, se llegaron a hacer 2 pruebas más. Una, digamos, por un patólogo que contrató el propio padre de Lafayette. La familia también de Henry Paul siempre había negado que fuese un alcohólico. Y 2, una tercera prueba que se hizo sobre estas muestras de sangre. Las muestras de sangre de la primera prueba, que como te he dicho, habían dado pues que tipificaba la tasa de alcohol y que tenía, bueno, que había tomado antidepresivos, cuando se hizo una contraprueba se demostró que tenía una concentración de monóxido de carbono del 12%. Esto sería hasta cierto punto normal, porque en un fumador más o menos dicen que la tasa de monóxido de carbono anda por el 10% más o menos, y Henry Paul era fumador. Sin embargo, en pruebas posteriores que se hicieron, la concentración de monóxido de carbono que tenían esas muestras de sangre era del 20%. Si tomamos en consideración cuánto tarda en evaporarse del cuerpo ese monóxido de carbono, en el momento en que él salió del hotel, debería tener una tasa de monóxido de carbono del 40%. Y con esa tasa de monóxido de carbono hubiese sido imposible prácticamente ni que se tuviese en pie. Tenía que tener prácticamente una intoxicación por monóxido de carbono. Lo que se pensó fue que en algún momento dado alguien cambió las pruebas de sangre de Henry Paul con algún tipo de suicida que había podido pues beber y haberse suicidado pues por los gases de un coche, ¿no? Entonces esta es la primera inconsistencia que se encuentra en la investigación. Además, aparte de esto, las cámaras del Hotel Ritz no muestran a Henry Paul ebrio, ni mucho menos, sino que lo muestran con total normalidad. Dicen que pudo ser porque como era ya un alcohólico, pues tuviese más tolerancia al alcohol y no se mostrase los efectos. Pero bueno, todos sus amigos decían que que Henry Paul en el momento en que tomaba 2 o 3 copas ya se le notaba que estaba pues con cierto grado de alcohol, ¿no? Y después hay otra cosa también bastante inconsistente en todo esto. No entiendo por qué el guardaespaldas de Lafayette, que un guardaespaldas no solo está para, bueno, pues para protegerte con la vida, ¿no?, sino que también para evitarte accidentes, dejase que la pareja se subiese a un coche con una persona que supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol. Es algo bastante, pues, raro, ¿no? Entonces, en ese momento, fue la primera teoría que se apuntó, exceso de velocidad y que el conductor, pues bueno, iba borracho y demás. En ese momento, ya te digo, cuando empiezan las teorías, porque este análisis no cuadraba mucho. Es en ese momento cuando empiezan las investigaciones, sobre todo movidas por el padre de Lafayette, por Mohamed Lafayette, y es cuando empiezan a salir a la luz otros datos que pueden traer un poco más de luz a esto, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que el coche dentro del túnel en algún momento llega a impactar con otro coche, con un Fiat Uno de color blanco. Se sabe que fue un Fiat Uno porque la pintura que se encontró en el Mercedes solo podía corresponder al Fiat Uno porque era un color de blanco que se llamaba Kufur, que solamente lo llevaba ese modelo de coche. Ese Fiat Uno desaparece, no se sabe quién lo llevaba ni qué hacía allí, porque de hecho la Policía Metropolitana y la Policía de París investigaron los más de 4.000 Fiat Uno que había en Francia en aquel momento. No se sabe de dónde salió ese coche y todos fueron descartados. Entonces, sabemos por lo menos que hubo otro coche involucrado en ese accidente y hubo también otros testigos que vieron como una especie de destello dentro del túnel, que luego ya veríamos de dónde viene este destello, pero lo que sabemos es que probablemente el coche no se haya salido por sí mismo de la vía, haya impactado con otro vehículo y haya hecho salir e impactar contra la columna. Si también nos ponemos a pensar una cosa, Jorge, estamos hablando de un Mercedes S280 con un conductor, porque Henry Paul no era simplemente, bueno, pues tú conduces y ya está, ¿no? Henry Paul era el adjunto a seguridad del Hotel Ritz. Había estado al menos 2 veces en Stuttgart, en la casa de Mercedes, haciendo pues exámenes de conducción contra, bueno, pues intentos de secuestro, contra ataques terroristas. Es decir, era un piloto muy experimentado en hacer maniobras pues bastante complicadas con ese coche. Si pensamos que entonces había un tercer vehículo, y sobre todo un Fiat Uno,
Si comparamos un coche con el otro, el Mercedes tiene pues casi un peso de 2.000 kilos o más. El Fiat Uno no llega a 1.000 kilos. Si hubiese impactado contra ese coche, el Fiat Uno, pues bueno, hubiese acabado también siniestrado. Sin embargo, el Fiat Uno sigue su recorrido, no para, y no se sabe todavía muy bien cómo pudo haberlo echado de la calzada, ¿no? Porque ya te digo, con ese peso tendrías que haber hecho algún tipo de maniobra con el Fiat para cerrar el coche de alguna manera y llevarlo contra la columna. Ahí es un poco donde empieza la teoría de la conspiración, ¿no? De dónde salió ese Fiat, quién era y cómo hizo que se saliese de la calzada un piloto muy experto en la conducción de Mercedes en condiciones, ya te digo, pues de antiterrorismo, antisecuestro y demás, y se precipitase contra el muro y muriese. Hugo, pero lo que más llama la atención de esto que estás diciendo es que, bueno, si el coche de Diana impacta por detrás contra este Fiat, el conductor del Fiat no se para mirar los daños de su coche y además, en vista estaban las imágenes de cómo quedó el Mercedes en el que viajaban, el golpe contra el Fiat tuvo que ser tremendo. O sea, no estamos hablando de simples arañazos. Claro, es lo que apunta esta teoría, ¿no? Para sacar un piloto o para sacar un coche de un carril mucho más grande y mucho más pesado que tú, o simplemente fue que ese coche, dicen que el Fiat Uno circulaba a unos 50 kilómetros por hora. Y como hemos visto, pues el Mercedes venía a una velocidad pues de unos 96-100. La única explicación sería que intenta esquivarlo y en ese momento en que intenta esquivarlo, lo roza simplemente y se choca contra la columna. Pero también puede ser que el piloto del Fiat Uno haga algún tipo de maniobra, también estaríamos hablando de un piloto muy experto, para conseguir sacar el coche fuera y el Mercedes sí que impactase. Como has dicho, bueno, pues el Fiat Uno y el Mercedes nunca llegan a impactar directamente, simplemente se rozan. Y la explicación que da la policía a lo que tú me decías de que, bueno, no para ese coche, no socorre a las víctimas, dicen que probablemente el hipotético conductor de ese Fiat Uno, habiendo tenido miedo a que el coche se le quedase requisado por el accidente, no paró, continuó la marcha. Y ahí es un poco donde viene pues esa teoría de que probablemente ese Fiat Uno estuviese allí para echarlos de la calzada, incluso cegarlos con una luz estroboscópica, que ya veremos de dónde viene toda esta teoría de la luz y demás, y los echase fuera. Lo que también me parece muy raro, Jorge, es que la policía haga una investigación entre los 4.000 Fiat Punto que había, o Fiat Uno, perdona, que había en Francia en aquella época, y no haya sido capaz de encontrar al conductor ni al vehículo que causó aquel accidente. Muy raro, de verdad que muy raro. También, Hugo, dentro de ese puente hay una teoría que dice que hubo una explosión, que lo que pudo haber impulsado el vehículo contra una columna fuera una bomba. Bueno, hay testigos que dicen que sí oyeron como una especie de explosión. Esto prácticamente fue descartado por la policía porque tomaron la explosión como el fuerte impacto, ¿no? No le tomaron mucho en consideración a la teoría de la explosión. Y de hecho tampoco parece que en el coche haya restos de explosión. Sin embargo, sí que hay testigos, lo que yo te decía de esa luz extraña, ¿no? Al-Fayed, durante un tiempo, el padre, Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, nunca se creyó la versión oficial. Luego veremos también de esta extraña figura que es Mohamed Al-Fayed. Él nunca se creyó la teoría del accidente. Entonces estuvo buscando, pues, quién había asesinado, porque él tenía muy claro que su hijo y la princesa de Gales habían sido asesinados. Durante ese tiempo él ofrecía recompensas a gente que pudiese ofrecer información. Le llegaron muchos embaucadores, de hecho denunció a mucha gente por fraude, hasta que llegó un tipo llamado Richard Tomlinson, que le dijo que trabajaba para el MI5, y de hecho trabajaba ciertamente para el MI5, y años después de esto, como en el 98, 99, un año, 2 años después, incluso fue encarcelado por revelar secretos del servicio secreto británico. Y él en ese momento le entregaba a Al-Fayed un documento, un dossier, en el que decía que el MI5 tenía un plan para asesinar a Milosevic, al que por entonces era presidente de Serbia, que luego fue presidente de Yugoslavia, en un accidente de tráfico muy parecido a lo que le había pasado a Diana de Gales, usando luces estroboscópicas para cegar al conductor
y hacerle impactar, ¿no? Las luces estroboscópicas son luces muy potentes, son muy parecidas a las que vemos en las discotecas, que nos hacen ir, como digamos, a cámara lenta, y con ese tipo de luces hacer, pues eso, cegar al conductor para hacerlo impactar. Y esto era lo que tenían pensado hacer con Milosevic. Luego, Tomlinson también se retractó en cierta parte, ¿no? Dijo que, bueno, que no recordaba si exactamente era para matar a Milosevic, pero que, bueno, que él cuando estuvo en el MI5 le habían entrenado en esta especie de tácticas. Y posteriormente, cuando se hizo una investigación más profunda, que fue la Operación Payet, para, bueno, descartar teorías de la conspiración, tuvieron acceso a documentos del MI5 en el que sí que se hablaba sobre esta táctica para matar a, digamos, pues a disidentes, ¿no?, a gente incómoda. Y con respecto a la luz, sí que hay testigos que dicen que vieron una luz muy fuerte en el túnel. De hecho, hay un testigo que iba circulando, prácticamente saliendo ya del túnel. Hay una curva bastante complicada dentro del túnel, y él estaba conduciendo con su mujer ya saliendo, ¿no? Ya estaba un poco lejos del accidente. Él, digamos que el accidente no lo vio. Sin embargo, sí que dice que en un momento dado vio como una luz muy fuerte detrás de él. La mujer no negó, dijo que no había visto nada. Sin embargo, hubo también un testigo, un turista americano que estaba cerca, que él también dice que vio esa luz muy fuerte dentro del túnel. La policía que investigó esta teoría de cegar al conductor, a Henry Paul, con la luz, la descartó porque dijo que si hubiesen cegado al conductor con esa luz tan potente, tendrían que haber sido más vista por más testigos, y sobre todo haber cegado también al conductor del Fiat Uno, ¿no?, este extraño conductor del Fiat Uno. Entonces la descartó un poco por esa, pero sí que hay al menos 2 testigos muy directos que vieron una luz muy fuerte dentro del túnel en el momento del impacto. Sin embargo, la explosión fue pronto desechada, más que nada porque no había restos de explosión dentro del túnel. Aquí hay una cosa también, Hugo, que, bueno, durante la intervención hablamos de que la policía descarta, pero sabiendo la índole que tenían estos dos personajes, tanto Dodi Al-Fayed como Diana de Gales, si estuviéramos hablando de conspiración, si estuviéramos hablando de que alguien los quiere borrar del mapa, tampoco sería descabellado pensar que la policía podría estar metida en el ajo. Bueno, si estaban los servicios secretos como se cree que estaban, la policía obviamente pues poco tiene que hacer ahí, y muchas veces pues a lo mejor se encuentra con aquel, bueno, pues incidente con esta gente tan importante a bordo de ese coche, y muchas veces pues bueno, pues a veces tapan, y la explicación más plausible, porque cuando hay una teoría de la conspiración siempre nos ofrecen una explicación muy racional y muy rápida, como es el caso del chofer, ¿no?, del caso del chofer. De hecho, por ejemplo, hay teorías a que dicen que el chofer cooperaba o era incluso directamente agente del servicio secreto británico. Algo que hay muy extraño en el caso del chofer es que en el momento de la muerte llevaban en efectivo encima cerca de 12.000 euros, cuando el sueldo de él era mucho más pequeño, y luego se demostró a posteriori que tenía 15 cuentas bancarias con bastante dinero y que no se correspondían con los ingresos. Muchos también piensan que puede ser pues de pequeños sobornos que le hacían los paparazzi, ciertamente, bueno, pues para llevarse información cuando alguien se hospedaba en el Ritz, pero lo que después se demostró es que al menos el servicio secreto francés sí que lo tenía en nómina. Lo tenía en nómina pues para eso, ¿no?, para decirle, oye, pues cuando se hospede alguna personalidad importante, mira, nos lo dices, te pagamos y ya está. Si no era directamente agente de los servicios secretos, sí que era informador de ellos. Y también dicen que había pues motocicletas muy extrañas, no solamente las de los paparazzi que iban detrás, que iban motocicletas de bastante potencia y bastante cilindrada dentro del túnel. Incluso el conductor del Fiat Uno, Mohamed Al-Fayed, llegó a acusarlo directamente con que trabajaba con los servicios secretos británicos, porque hay una cosa bastante curiosa en el Fiat Uno y en su conductor. Mohamed Al-Fayed dijo que ese Fiat, que fue el que provocó realmente el accidente, pertenecía a un fotógrafo, un paparazzi, llamado Paul Anderson, que trabajaba, Jean Paul, que trabajaba para los servicios secretos del MI5. Este fotógrafo fue interrogado por la policía en su momento. Dicen que mostró pruebas bastante pues fidedignas
de que ese día no estaba en París. De hecho, no estaba ni cerca, estaba con su mujer en su residencia, que está como unos 200 kilómetros. Y que, bueno, la policía tomó estas pruebas por buenas y lo absolvió. Sin embargo, Anderson tenía efectivamente un Fiat Uno de estas mismas características que prendió poco después del accidente. Como un año después, en el 97, vendió ese Fiat. Supuestamente, según dice la policía, ese Fiat llevaba mucho tiempo sin moverse, prácticamente no tenía ni mantenimiento. Pero sin embargo es un poco extraño que tuviese un coche igual, que se le acusase de trabajar para los servicios secretos. Y además otra cosa, 3 años después, en el año 2000, este fotógrafo, Anderson, aparece en su coche, era un BMW de color negro, su coche aparece a 500 kilómetros de su casa, en una zona boscosa, quemado y con él dentro. Supuestamente le habían pegado un disparo en la cabeza. No está del todo claro porque el forense que hizo las pruebas dijo que no era un disparo, que probablemente por el calor que cogió el coche se le haya hecho un agujero en la cabeza. Sin embargo, hay 2 cosas muy extrañas. Una, no hay nada que apunte al suicidio, aunque se haya tomado como un suicidio, porque de hecho la mujer está con los hijos, quieren que se reabra el caso de homicidio, porque ella decía que en ese momento de su vida además estaba muy feliz, había conseguido un contrato con una agencia que se llamaba SIPA y que estaba muy feliz con ese trabajo que había conseguido. Y además hay otra cosa muy extraña en la muerte. A pesar de que él estaba cerrado por dentro del coche, las llaves no se encontraron. Es decir, no se explica por qué faltaban las llaves dentro del coche. Y ya te digo, Mohamed Al-Fayed apuntó a también apuntó a Henry Paul, a su chofer, y apuntó a varias personas que eran del servicio secreto y que estaban en París esa noche y en ese puente. De hecho, como te he dicho, cuando se hizo la investigación de la Operación Payet sobre estas luces y demás que a él le denunciaron que habían usado para matar a Lady Di, el servicio secreto británico, uno de los gerentes, dijo que no tenían ningún tipo de archivo ni de Diana ni de Dodi Al-Fayed, y que de hecho no sabían ni que estaban en París en aquella noche. Algo totalmente increíble, Jorge, que el servicio secreto británico, que no olvidemos que ella seguía siendo la princesa de Gales, por eso tuvieron que darle un funeral, digamos, pues de Estado, ¿no? Aunque la reina se negaba a dárselo, pero tuvieron que darle funeral de Estado porque ella, a pesar del divorcio, conservó el título de princesa de Gales. Que me digas que el servicio secreto británico no sepa dónde está la princesa de Gales, la madre de los herederos al trono de la corona, ni qué está haciendo, ni que tiene ningún seguimiento, es prácticamente increíble. De hecho, Diana, a uno de sus amigos les comentó que sabía que el servicio secreto la estaba espiando. Este amigo le dijo que contratase a una empresa que estaba especializada pues a buscar micrófonos y buscar escuchas y demás, y encontraron el apartamento y encontraron que todos los movimientos de Diana prácticamente se monitorizaban. De hecho, ella desde ese momento dejó de usar teléfonos fijos y cambiaba de teléfono móvil una vez al mes, porque sabía que el servicio secreto la estaba espiando desde muy cerca. Hugo, brevemente, cuéntanos también ahora lo del puente, queda más o menos claro. Parece, o las versiones oficiales nos cuentan que prácticamente no había nadie, pero bueno, por lo que nos estás diciendo, por allí pasó todo el mundo, aunque luego así lo nieguen. Pero también hay personajes importantes a los que se ha señalado con el dedo diciendo que ellos fueron los responsables o los que mandaron matar a Lady Di. ¿Quiénes son? Bueno, pues el primer responsable o el principal, donde se fijan todas las miradas, es a la Casa Británica. Pues al príncipe Carlos y en especial a su padre, ¿no? Al duque de Edimburgo, como digamos los que ejercieron o maquinaron este plan que fue ejecutado por el MI5 para asesinar a Diana. ¿Por qué? Porque era un estorbo Diana de Gales, porque era un personaje tremendamente mediático y que había empezado una cruzada contra la Casa Británica después del divorcio, ¿no? Ella sabía el poder que tenía con la prensa y lo usaba muy bien, y sabía que podía hacerle mucho daño a la corona. Entonces dicen que esto fue lo que desencadenó el complot, porque luego también hay una teoría, o bueno, hay varias teorías o varias ideas que apuntan a que ella se iba a casar con Dodi y que estaba embarazada.
Lo de que estaba embarazada, vamos a dejarlo stand-by porque es bastante contradictorio todo lo que hay, todo lo que existe. De hecho, lo que pasa con Diana muy extraño es que ella se le lleva al hospital, como te he dicho, de Petit-Saint-Pétrier, y allí hacen una cosa que es totalmente irreglamentaria, que es embalsamar al cadáver. No se explica por qué hacen esto, porque en toda Europa, cuando hay una muerte violenta, bien sea un accidente, bien sea un asesinato, pero un accidente de coche es una muerte violenta, hay que practicar autopsia a los cadáveres. Esto está, ya te digo, por ley. Sin embargo, a ella se la embalsama, ¿no? Digamos que Mohamed acusó de que esto estaba tapando un embarazo que tenía la princesa Diana con su hijo, ¿no? Que estaban esperando un niño y que, de hecho, al día siguiente de la muerte iban a anunciar que se iban a casar. Esto, digamos, que hizo saltar por los aires la corona y no podía permitir que la princesa de Gales se casase con un musulmán, tuviese un hijo musulmán en pleno seno de la corona británica. De hecho, dicen que ella tenía pensado pues convertirse al Islam. Lo que pasa es que lo que te decía, la teoría del embarazo es muy complicada de demostrar. Uno, por lo que te decía de embalsamar el cadáver. De hecho, no se sabe, no está muy claro quién dio esa orden de embalsamar a Lady Di, porque según también la versión oficial, lo que pasó fue que ese día, el 31 de agosto, fue un día muy caluroso en París. Entonces, ella estaba en una habitación del hospital, no tuvieron tiempo de llevarla a la morgue, porque el príncipe Carlos, una de sus hermanas, y Jacques Chirac querían presentar el respeto lo antes posible. Entonces, ¿qué pasó? Como no podían presentarla en ese aspecto, decidieron embalsamarla. Dicen que la orden vino de manera verbal de una superintendente de París. Sin embargo, nunca se sabe de dónde salió la orden y, de hecho, cuando tú haces un embalsamamiento, primero tienes que firmar todos los papeles y luego, posteriormente, hacerlo. Sin embargo, fue al revés. Hicieron un embalsamamiento del cadáver y luego rellenaron todo el papeleo. No se sabe quién ordenó todavía embalsamar a Lady Di. Y luego también hay otra cosa que dicen, bueno, pues que iban a casarse, ¿no? Que al día siguiente iban a anunciar su compromiso. Es también muy complicada esta teoría. ¿Por qué? Porque se conocían desde hacía muy poco. Más o menos ellos se habían conocido en tiempo real de relación, pues podía haber sido un mes prácticamente. Entonces sí que Mohamed Al-Fayed siempre dijo que se iban a casar y que de hecho encargaron a un joyero monegasco, Riposi, que encargaron un anillo de compromiso que Dodi le iba a dar esa noche y al día siguiente iban a anunciar pues el matrimonio. Está bastante complicado esto y te voy a decir por qué. Diana tuvo durante 2 años como novio antes de Dodi a un pakistaní, a un cirujano pakistaní muy importante, y él dijo que durante esos 2 años de noviazgo, porque de hecho, según decía el mayordomo de Diana, nunca había roto relación del todo con él, prácticamente Dodi había sido pues un affair, él dijo que incluso tuvieron intención de casarse y que en ningún momento notó que la familia real se mostrase reacia a ello. De hecho, dice que el propio Carlos de Inglaterra les dio su beneplácito para que se casase, y era pakistaní. De hecho, dice que recibió cartas con amenazas, pero con amenazas racistas, no nada amenazas de la corona ni nada, y que nunca sintió que la corona británica se opusiese a su relación con Lady Di. Entonces, toda esta teoría de la conspiración en torno a la corona británica, que fue movida por Mohamed Al-Fayed, hay gente también, hay teóricos que apuntan a que Mohamed Al-Fayed, que era además hermano de uno de los mayores traficantes de armas, si no el más del mundo, fue quien también estuvo involucrado en la muerte de alguna manera. Y yo casi pienso más en esta teoría, y te digo por qué. Porque Mohamed, en muchos casos, mintió. Uno, mintió en el embarazo. No estaba seguro de que Diana de Gales estuviese embarazada. De hecho, cuando se hicieron las pruebas de sangre, dio que estaba positivo, que daba negativo en la hormona del embarazo. Estaba tomando anticonceptivos. De hecho, esto pues lo corroboraron varias amigas de Diana, que estaba tomando anticonceptivos. No quería casarse. También amigas de Diana habían dicho que no quería casarse, incluso que la relación con Dodi se estaba enfriando bastante. Él miente con el anillo, porque el anillo que dice que encargó a Riposi, uno de los empleados de Riposi presentó unas cintas de seguridad
diciendo que en ningún momento hubo compra de ningún anillo. Solo una vez entró Dodi Al-Fayed a la tienda y se había llevado un catálogo. Y de hecho el anillo que se compró, lo compró después de la muerte de Mohamed Al-Fayed. También dijo que para apoyar más la teoría de que ella estaba embarazada, convenció a todos sus empleados de la residencia de Saint-Tropez que tenían, que dijo que les había dicho que ese mismo día contasen que la princesa Diana y Dodi Al-Fayed habían estado allí con un decorador italiano para, bueno, ver dónde iban a poner la habitación del bebé. Esto también el jefe de seguridad de Saint-Tropez lo desmintió, presentó pruebas de las cámaras de seguridad, que por eso fue despedido después, por revelar las cámaras de seguridad, que demostraban que Lady Di y Al-Fayed estuvieron en aquella residencia pues no más de media hora y acompañados por nadie. Entonces estamos viendo que Mohamed Al-Fayed en muchos de este caso está mintiendo descaradamente. ¿Y por qué está mintiendo y por qué está presentando pruebas falsas sobre apuntar a la corona británica sobre la muerte de su hijo y Diana de Gales, ¿no? Prácticamente es lo que más me llama la atención de todo esto. No que la corona británica esté detrás, esto ya lo sabe todo el mundo, sino porque el padre de Dodi está montando todo esto alrededor, intentando inculpar a la corona británica y mintiendo descaradamente en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, yo creo que el caso de Diana de Gales va a ser como otros tantos, muchas teorías, muchas hipótesis, pocas verdades, muchos supuestos culpables y ningún detenido. Hugo, para terminar, ¿tú qué crees que fue lo que ocurrió aquel 31 de agosto de 1997 en el Puente del Alma de París? Bueno, pues si me pones en el compromiso, Jorge, de dar un veredicto, mira, yo te diré una cosa, voy a ser muy honesto y voy a hacer un poco de recapitulación, ¿no? Yo, mira, recuerdo que tenía unos 14 años, cuando tenía esa edad, pues estaba de viaje de estudios, cuando acababa el LGB, y los profesores nos llevaron a ver JFK. Pensaron que era una buena idea meternos 3 horas en un cine a ver una película. Y desde ese momento fue cuando, bueno, comencé con la afición que tengo a las conspiraciones, a veces un poco enfermiza, ¿no? Me compré el libro de JFK y todo lo que olía a conspiración, pues ahí iba a investigar un poco, ¿no? En el caso de Diana de Gales, yo diría que fue un accidente. No hay ninguna conspiración para matarla, no había ningún motivo para quitarla de en medio. Lo que sí creo es que después de su muerte, ahí sí se tejió una conspiración en torno a acusaciones cruzadas y en torno a sacar algún tipo de interés, no sé todavía cuál, sobre todo en especial, ya te digo, sospecho mucho de por qué Mohamed Al-Fayed tejió todo este entramado alrededor de una teoría de la conspiración, porque desgraciadamente yo creo que a pesar de que hay cosas muy extrañas, acabamos de analizarlas ahora, ¿no? Ese Fiat que se choca y se da la fuga, esas cámaras que no funcionan y demás, yo creo que desgraciadamente fue un accidente, acabó con la vida de Diana y de Dodi, y luego aprovechando esa circunstancia fue cuando se tejió toda una conspiración alrededor, que eso ya tendríamos que analizar un poco más y ver qué intereses mueve a cada uno, ¿no? Hugo, como siempre te agradezco enormemente que hayas pasado por el programa para hablarnos de esta increíble teoría de la conspiración, pero hoy quiero que te despidas con una canción que la hablábamos antes fuera de micros, que es muy curiosa. Sí, es una canción casi profética, ¿no? Cuando el funeral de Lady Di, el funeral de Estado, que también iba en un ataúd que era vacío, Lady Di no estaba en ese ataúd, ya estaba enterrada antes, Margaret Thatcher dijo unas palabras, no sé si consciente o inconscientemente, que dijo, pues bueno, esta luz que nunca se apagará, al final se apagó. Y ya te digo que no sé si estas palabras las dijo de manera consciente, pero hicieron alusión, como curiosidad, a una canción del grupo británico The Smith, que parece un poco profética, ¿no? Esta canción se grabó en 1986, 11 años antes de la muerte. Y si analizamos la letra, que se llama así, hay una luz que nunca se apagará, habla de llévame contigo esta noche en tu coche, no me lleves a mi casa porque no es la mía, es la de ellos.
y si morimos chocando contra un autobús, pues morirá a tu lado, ¿no? Y pues un poco pues curioso o a la vez un poco profético, ¿no? Porque además el álbum de esta canción se llama The Queen is Dead, la reina está muerta. Entonces me pareció bastante interesante y sí, lo hablamos fuera de micros y bueno, si te parece cerrar con la canción, pues genial, Jorge. Pues Hugo, nosotros cerramos con la canción y como siempre, pues mil gracias por haber pasado por Informe Enigma. Ya sabes, Jorge, que para mí un placer. Mil gracias a ti por invitarme y que cuando quieras, sabes que estoy aquí para hablar de lo que quieras, Jorge. Buenas noches, Hugo, y un abrazo. Buenas noches, Jorge, un abrazo. Y nosotros, queridos oyentes, nos despedimos hasta dentro de 7 días con esta canción que hacía referencia a Hugo Fernández y que parecía profetizar la muerte de Lady Di.